Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Jesús Prado. Hoy estoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Uruguay. Los hechos. El presidente José Mujica anunció que albergará 5 presos de la prisión en Guantánamo tras una petición realizada por el gobierno del presidente Barack Obama. La prensa de este país también asegura que Colombia y Brasil estarían analizando la misma posibilidad. El debate. Para algunos analistas, Mujica está poniendo en riesgo a todos los uruguayos y a sus vecinos de Latinoamérica. Afirman que si los terroristas llegan a territorio latino, pueden generarse escenarios para que vuelvan a delinquir. Además, culpan al mandatario suramericano de buscar favores de la primera potencia mundial y trabajar para alcanzar el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, algunos piensan, igual que Mujica, quien afirmó que su decisión ayudará a garantizar los derechos humanos de estas personas que llevan más de 10 años tras las rejas sin tener un juicio adecuado. Con este tema, iniciamos hoy Zoom a la noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Aunque Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en aceptar presos de Guantánamo en calidad de refugiados, Colombia y Brasil también podrían estar en la lista de naciones que recibirían a los prisioneros por razones humanitarias. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia en la región debido a que hay quienes señalan que detrás de estas naciones podrían planearse ataques terroristas. No hay que hacer novela, no es ningún acuerdo, es un pedido y es una cuestión de derecho humano. ¿En qué condición vive? Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema encima. Pero el Senado le exige ciertas cosas. Entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a alguno. Y yo le dije sí. De esta forma, el presidente de Uruguay, José Mujica, confirmó que su país recibirá a 5 presos de Guantánamo en calidad de refugiados y por una cuestión de derechos humanos tras un pedido del mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Sin embargo, Montevideo no sería el único destino de los prisioneros de la polémica cárcel. Entre los planes del gobierno de Estados Unidos también estarían Colombia y Brasil, donde llegaría otro grupo de detenidos. Aunque organizaciones internacionales celebraron la decisión del mandatario uruguayo, sectores políticos de la nación suramericana criticaron esta determinación y la calificaron como un error histórico que pone en riesgo la seguridad del país y la región. Queremos que esto sea una negociación de costado, de ocasión, en un momento, para salir de una situación que Estados Unidos se ha colocado y ser cómplice hasta parcial de la violación de derechos humanos. En Guantánamo permanecen 155 presos acusados de integrar grupos terroristas que fueron capturados tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sin embargo, no han recibido un juicio. Por esta razón, cientos de organizaciones no gubernamentales y sectores políticos han manifestado que en esta prisión se violan los derechos humanos de los prisioneros. El cierre de este complejo es uno de los proyectos bandera de Barack Obama desde su primer gobierno por razones humanitarias, pero ha encontrado fuerte oposición por parte de sectores republicanos que no le han permitido sacar adelante esta iniciativa. Para debatir este tema, saludo desde Miami, Florida, a Wilfredo Amer Ruiz, analista internacional, asesor y coordinador de la Asociación de Musulmanes de Norteamérica, y también nos acompaña desde Montevideo, en Uruguay, Juan Manuel Garino, diputado por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. A los dos les doy las buenas noches, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con el diputado precisamente en Montevideo y ya voy a Miami con Wilfredo. Diputado, ¿qué hay detrás de esta decisión, de este sí del presidente Pepe Mujica? Bueno, nosotros estamos muy sorprendidos. En primer lugar, decir nuestra más, usted pasaba un audio con las palabras del presidente Mujica, que le dio una nota a una radio acá local de Montevideo, y lo cierto es que nosotros discrepamos rotundamente con esa visión humanitaria de ayudar a detenidos sin juicio, porque uno, al estar colaborando con esa detención, en definitiva lo que hace es reafirmar, ratificar, apoyar esas detenciones sin juicio, sin una vista fiscal, sin abogado, sin absolutamente ningún tipo de garantía judicial. Son detenidos sin proceso. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Uruguay como garante, primero, de lo que nosotros nunca hemos hecho, que nunca hemos hecho ningún tipo de esta
aventura de detenciones de personas en vía administrativa, sin ningún juicio, sin ningún tipo de garantías. Pero no podemos ponernos en este lado de los violadores de los derechos humanos. Nosotros tenemos que condenar las cosas que se hacen mal y tenemos que decir las cosas que se hacen bien, apoyarlas. Ahora, el gesto humanitario no pasa por prolongar la detención, sino que el gesto humanitario que esperan las personas que hace 13 años que no vieron nunca un juez es justamente recibir la condena internacional. Desde el Uruguay, por ejemplo, en muchas oportunidades acá nosotros, los legisladores que no pertenecemos al Frente Amplio, hemos condenado rotundamente las violaciones a los derechos humanos en Cuba, pero acá el Frente Amplio, el partido político del señor presidente Mujica, se niega a hacerlo sistemáticamente hace años. Por lo tanto, tenemos una visión amplia y total de los derechos humanos y no una visión política y sesgada como la que tiene el señor presidente. Sí, a primera mano, y eso para claridad de los televidentes, en este momento se ha dicho que es razones humanitarias, y precisamente con ese matiz quiero saludar en Miami a Wilfredo. Le quiero preguntar, ¿son razones humanitarias en realidad lo que está haciendo José Mujica en Uruguay o hay algo detrás? ¿Usted qué piensa? Bueno, saludos, Jesús, a ti y a tu audiencia en Estados Unidos y América Latina. Yo creo que va mucho más allá de razones económicas, porque por eso también ha habido apertura de parte de Colombia y ha habido apertura de parte de Brasil para asistir a los Estados Unidos, en realidad asistir a los Estados Unidos en un problema bien grande que tiene en cuanto a tratar de mejorar su imagen internacional con esta lacra que le significa la cárcel de Guantánamo. No podemos olvidar que la primera orden ejecutiva que firmó el presidente Obama cuando tomó posesión como presidente en su primer cuatrenio fue de cerrar la cárcel de Guantánamo, y hasta el día de hoy no ha podido hacerlo. Y es una lacra para Estados Unidos porque allí hoy, de esos 100 y pico de presos, más de la mitad han sido exonerados de todo tipo de actividad criminal. Así que hacer referencia a que los terroristas que vienen de la cárcel de Guantánamo no es algo certero y que se ajuste a la realidad. En realidad, de los 150 y pico que quedan aún hoy, o 200 y pico que quedan hoy, la mayoría de ellos no tienen ningún vínculo con actividad criminal alguna y aún siguen detenidos por más de una década. No tan solo han sido detenidos por más de una década, muchos de ellos han sido detenidos desde que son menores de edad. Algunos han sido detenidos y han sido torturados en forma repetida a través de los años, ¿verdad? Y ha sido violación a los derechos humanos tras violación a los derechos humanos que ponen a los Estados Unidos en una posición muy mala en cuanto quieren denunciar violación de los derechos humanos de parte de Rusia, de China o de países del centro de Asia o de cualquier otro sitio del Medio Oriente, cuando existe aún bajo el ala la mancha de Guantánamo y de las atrocidades que han salido de ahí, que definitivamente manchan no tan solo al presente, sino mancharán también a los Estados Unidos por un tiempo por venir. Quedan 155, Wilfredo, es el número exacto que tenemos según la información que estamos manejando en este momento, 155. Y de ellos más de 80 han sido exonerados de todo tipo de actividad criminal y aún siguen presos y detenidos. Y entonces el portaestandarte de la democracia y de los derechos humanos en el mundo tiene presos a 80 y pico de personas libres de toda actividad criminal porque no sabe dónde ubicarlo. Así que yo creo que ha tomado un paso adelante de estos países de Latinoamérica para salvarle la cara a los Estados Unidos, y no es cuestión de allegarse a algunos fondos más o menos, sino algunos en realidad servir de portaestandarte y ejemplificar que en realidad se aman los derechos humanos y que se puede hacer algo en pos de los derechos humanos que se siguen violando a diestra y siniestra por las potencias mundiales. Diputado, el temor que se ha infundado en Uruguay y ahora con el tema de que podría estar involucrado también Colombia y Brasil, es que estas personas, y leo textualmente opinión de varios analistas, dicen que estas personas podrían llegar a América Latina y tratar de trabajar en temas de atentados.
¿Usted cree que eso es posible, que estas personas que salgan de Guantánamo tengan esas conexiones todavía y que a pesar de haber pasado muchos años tengan esos vínculos o esos supuestos vínculos y poder perpetrar atentados desde las regiones en América Latina? Mire, yo esto no lo puedo afirmar, no estoy en condiciones. Primero porque no los conocemos y la medida no se concretó. Sí es una preocupación que le vamos a trasladar en el día de mañana al canciller de la República, el señor Almagro, que viene al Parlamento, a nuestra comisión, a explicar de forma profunda y concreta toda esta iniciativa de traer a personas acusadas, no procesadas por terrorismo, de acusadas de terrorismo. Nosotros creemos que estamos mañana con una situación de intercambio, una situación en donde se va a dar de información, en donde el canciller va a ampliar más información porque esto ha sido trascendido. Mujica explicó lo que hizo explicar y quedan un montón de dudas. En Uruguay no existe una persona detenida sin una norma, sin un juez que así dicte un procesamiento. Porque en Uruguay si pasan 24 horas y un juez no dictamina el procesamiento, esa persona queda automáticamente libre, y eso sirve para todas las personas. Él incluso ha comparado con personas extraditadas o con otro tipo de institutos que no tienen relación en principio con lo que se está planteando ahora. Nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar los derechos humanos, todos, vengan de Estados Unidos o vengan de la medida, ¿no? Vengan de Estados Unidos o vengan de quien venga, y tenemos que seguir esa línea, la del respeto del derecho y ser un país creíble, primero de puertas para adentro, pero después hacia el mundo. El Uruguay tiene un prestigio internacional que lo tiene que proteger y defender siempre. Creo que no podemos justificar que lo que hace Uruguay está bien a partir de que también lo están analizando Colombia y Brasil. Sí, en el si tema... Colombia y Brasil se equivocan, allá ellos. Nosotros no debemos de equivocarnos y no debemos de aceptar a estas personas que, reitero, no tienen proceso, no tienen una detención a través de un juez, no tienen ningún tipo de garantía procesal, y el aceptarlos acá en el Uruguay nos daría a nosotros un marco de violación a los derechos humanos y un gobierno que desde el Poder Ejecutivo consagra y ratifica la violación a los derechos humanos que ha seguido Estados Unidos en Guantánamo. En el tema de Colombia hay que aclarar a los televidentes que el ministro de Justicia de ese país ha dicho que lo toma por sorpresa y que en este momento no tenía información de que eso sería una posibilidad para Colombia como país, a diferencia de una declaración que es la que hemos escuchado de José Mujica, el presidente de Uruguay, que sí lo ha hecho abiertamente y públicamente. En el caso de Brasil todavía no se conoce la posición, es muy prematuro hablar de Colombia y Brasil. Lo concreto en este caso sería Uruguay. Y con ese punto quiero volver con Wilfredo Miami. En el caso de que entrara Colombia y Brasil también, muy específicamente Colombia, ¿no cree usted que ya tiene suficiente con lo que está tratando de resolver en La Habana con respecto a las FARC como para meterse ahora en este nuevo ámbito? Bendito, pues precisamente has dado en el clavo. Preocuparse porque lleguen 10 o 12 personas que han sido injustamente acusados y detenidos por más de 10 años en una cárcel y torturados, solamente porque vienen con el halo o con el cuento de que son terroristas, cuando en realidad no lo son, cuando verdaderamente hay unas mafias en Latinoamérica operando con el tráfico humano, con el narcotráfico, con el lavado de dinero internacional, con el fraude. Esos son los verdaderos problemas que tiene América Latina, y decir que va a complicar la situación de un país, que lleguen unos presos que han sido víctimas de crasa violación de los derechos humanos y hasta crímenes de guerra, porque arrestaron y detuvieron a menores de edad con meramente 13 y 14 años de edad. Eso, si lo hace cualquier otro país, los Estados Unidos los estuviera exponiendo, y que venga presidentes con la valentía como Mujica a salir a tratar de lavarle la cara a Estados Unidos de la violación crasa de derechos humanos, adviniendo en la custodia de estos individuos para darle un trato digno, que es lo que se merece y lo que nos pasamos nosotros los latinoamericanos reclamando. Si lo reclamamos, pues debemos también estar en posición de otorgarlo y servir como vehículos o instrumentos de garantes de los derechos humanos, ¿verdad? Porque si no se queda un mero discurso utópico solamente reclamándolo para nosotros, pero cuando nos toca a nosotros darlo, es que nosotros debemos tomar un paso valiente adelante, como hizo el presidente Mujica. Criticar al presidente Mujica porque está
dándole espacio a que se termine una violación a los derechos humanos, es ser cómplice de las violaciones de los derechos humanos de los estadounidenses. Y entonces lo único que queremos es las armas de los estadounidenses, los préstamos de los estadounidenses y las empresas que vengan a explotar a nuestros países, y eso no nos importa ni lo denunciamos, ¿verdad? Este es un paso valiente de Mujica que debe ser emulado por toda Latinoamérica, dándole apertura a un montón de gente que está preso sin que tengan vínculos, la vasta mayoría de ellos, con actividad criminal alguna, ¿verdad? Así que es una oportunidad que tiene América Latina, ojalá y la emulen muchos países más que dicen ser amigos de los Estados Unidos, y ahora todo el mundo lo que sale es corriendo cuando Estados Unidos tienen una oportunidad de salvarles la cara de la crasa violación que ha hecho institucionalmente en la cárcel de Guantánamo. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes a través de las cuentas en Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando esta noche sobre la confirmación de Uruguay de recibir a presos de Guantánamo y la posibilidad también que podrían tener los gobiernos de Colombia y de Brasil de hacer exactamente lo mismo. Vamos a revisar. La primera opinión llega por parte de Ramiro González. Dice, son un peligro, es muy arriesgado llevarlo a estos países, por lo menos a mí no me gustaría tenerlos en Colombia. Esta es la primera opinión, seguimos revisando los tweets que llegan en este momento. Y el siguiente es de Carlos Montoya. La verdad pienso que personas así van a salir de allá con resentimiento y ganas de hacer cualquier fechoría donde quiera que esté. Otra opinión, la de Jonathan Miranda, dice lo siguiente: podríamos ser ejemplares como Mujica o ceder ante la petición de Estados Unidos. ¿Estarán mejor aquí o estarán peor? Y una opinión más, la de Marcos Suárez. Él dice lo siguiente: son países que buscan favores de Estados Unidos. Uno no recibe a estas personas en su país porque sí, debe existir un interés. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más de este debate en unos minutos. Con las realidades de nuestros pueblos. Continuamos con Zoom a la noticia. El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, manifestó que la llegada de los prisioneros de Guantánamo no va a generar ningún riesgo para la nación, como lo afirman algunos detractores del gobierno. Además, señaló que ellos no son los únicos refugiados que estarán en el país, debido a que Mujica ha recibido de Colombia a algunos integrantes del grupo terrorista de las FARC y paramilitares. A 5 personas que han vivido una situación muy mala durante 13 años, se les da la posibilidad de vivir como hombres libres, integrarse al trabajo, al estudio, si es posible, a la sociedad, incluso con su familia si es posible, y no va a andar buscando chicana jurídica para impedir esa solución. En este momento hay más de 200 refugiados, hay muchos colombianos guerrilleros y paramilitares que pidieron refugio y lo tienen. No significan ningún peligro, ningún problema para el país. Escuchando al ministro, diputado, regreso con usted en Montevideo, escuchando al ministro queda la sensación que ellos van a estar libres, que van a estar tranquilos, que van a estar, como él mismo lo dice, con sus familias, estudiar, que van a tener la posibilidad de trabajar. Lo ha dicho el ministro, acaba de usted escucharlo, dice que va a trabajar. La pregunta es, ¿se abriría una puerta para que detrás de estas personas lleguen más solicitudes a Uruguay de este tipo? Es una falacia y una falsa contraposición de dos casos absolutamente distintos y dispares, y la comparación que hace Bonomi, el ministro del Interior uruguayo, no es la adecuada ni la correcta. Paso a explicar por qué. Esos refugiados o exiliados, ellos mismos solicitan venir al Uruguay en calidad de refugiados y exiliados. Pasó en la década de 60 y 70 en Uruguay, en donde personas iban a pedir refugio tanto en Suecia como en México. Eran personas que viajaban voluntariamente a Suecia y a México. En este caso estamos hablando de personas que, por ejemplo, se habla que algunos hasta son sirios, son detenidos, encapuchados, llevados a Guantánamo, y el propio país, Estados Unidos, es el que los manda a Uruguay. No vienen ni en calidad de libres ni nada. Es como imaginemos que en Uruguay hay una persona que es detenida y es enviada a Siria. ¿Qué libertad es esa? No es ningún tipo de libertad. Es una falacia, es una mentira. Y lo que el Uruguay tiene que hacer es la condena de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos de Guantánamo,
y no darle apoyo a Estados Unidos en esto, que reitero, es Estados Unidos el que pide apoyo para desmantelar Guantánamo, pero lo cierto es que no los quieren en su país porque les molesta, o sea, lo detuvieron, no los quieren largar en Estados Unidos porque les molesta y los quieren enviar a otros países del mundo lejos de Estados Unidos para no comprarse problemas y darle problemas a otros países. Uruguay compra un problema con esto, viola los derechos humanos con esta decisión. No, opino totalmente distinto de lo que decía la persona que está también al aire en Miami, que esto es un gesto humanitario, esto no lo es. Y sobre la seguridad o no, yo eso no lo sé porque no sé ni siquiera quién viene. Lo que sí le puedo decir que en Uruguay es un tema recurrente del hacinamiento carcelario, de que no hay lugar para más presos uruguayos en el propio Uruguay, pero nos damos el lujo de traer a presos extranjeros venidos haciéndole el favor y los mandados al imperio americano, para luego después ratificar la violación de derechos humanos que está haciendo el presidente Mujica. Pero una claridad, diputado, antes de ir a Miami, ellos no van a estar presos, ellos no van a entrar a una cárcel. Según lo que escucho y lo que queda del ministro, es que ellos van a tener una vida normal dentro del país y van a poder trabajar y eso, o sea, no va a verse afectada la situación carcelaria. Van a estar monitoreados si están en un país que no es el suyo. ¿Usted dónde vive? ¿Dónde está viviendo ahora? Nosotros estamos en Bogotá, Colombia. Bueno, imagínese que ahora venimos, lo agarramos, el presidente Mujica se lo agarra y se lo lleva a Australia. ¿Usted estaría contento? Lejos de su familia, sus amigos y sus vecinos y su trabajo. Bendito. Sí, son situaciones diferentes. Wilfredo, te escucho en Miami. Es que lo que sucede es que muchos de estos individuos no pueden regresar a sus países, no porque no sea de su elección, porque algunos, por ejemplo, son uiguris de la China, que en cuanto pisen la China, el principal aliado preferente comercial de Estados Unidos y de muchos países de Latinoamérica también, lo que va a hacer es que los va a matar inmediatamente, los manda a un paredón. Y muchos de estos individuos no pueden regresar a sus países, porque en sus países los van a matar. Así que es muy triste, de verdad, y de verdad nos apena mucho escuchar los argumentos que ahorita escuchaste. Estaban leyendo de la gente que está comentando vía internet, algunos de ellos, y del compañero de panel, donde están advocando por los derechos humanos y derechos civiles, utilizando los mismos argumentos de aquellos que critican a los inmigrantes latinoamericanos que venimos a esta tierra en Estados Unidos, que vamos a ser criminales, que somos vagos, que vienen de cometer crímenes en sus países, que no van a construir nada en nuestra sociedad. Los mismos argumentos que utilizan para discriminarnos aquí a los latinoamericanos a diario, hoy los latinoamericanos lo están usando para otra gente, y eso es lo penoso, escuchar a los latinoamericanos cuando se les presenta una oportunidad de darle asilo político o asilo o refugio a gente que ha sido oprimida por más de 13 años y sus derechos humanos pisoteados, utilizar los mismos argumentos que utilizan contra los latinoamericanos en Estados Unidos históricamente para discriminar a otra gente. ¿Quiénes son ellos? Mira, hay más de 80 y pico de presos, repito, que no se le ha probado vínculo alguno con actividad criminal alguna. ¿Por qué no podemos recibir de esos individuos? ¿Por qué no podemos recibir 5? Y 5 van a crear como dijo el presidente Mujica, van a crear algún tipo de caos en el país, cuando el país sabemos que en Latinoamérica andan rampantes las mafias de tráfico humano, las mafias narcotraficantes y las mafias de lavado de dinero. Wilfredo, eso es un problema real en América Latina. Estamos cerrando el programa y quiero darle la palabra al diputado de Montevideo. Creo que tiene el derecho a responder a lo que estás diciendo. Diputado, lo escuchamos. Vuelvo a decir lo que dije al principio, no es un tema de seguridad, o sea que yo voy a tener miedo de que estas personas realicen un atentado. Yo nunca lo encaré por ahí y nunca me preocupó, de hecho, ese tema. Mañana vamos a recibir al canciller y vamos a recibir un montón de información. Lo que me parece un despropósito absoluto y haciendo una comparación que no viene al caso y no tiene absolutamente nada que ver, personas de Guantánamo acusadas de terrorismo con la realidad de la migración en distintos países en el mundo. A mí me preocupa mucho la migración y cómo son tratados los uruguayos, principalmente cuando han ido a otros países, por ejemplo en Europa, que yo sé que han tenido determinados tratos y se han puesto, no han sido recibidos de la mejor manera por los gobiernos. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver, es comparar peras con zapallos.
son personas que son del Medio Oriente, que tienen que volver a su lugar de residencia, o en su caso Estados Unidos, que fueron los que los apresaron y los tuvieron durante 13 años, tienen que hacerse cargo en su territorio, y que ellos mismos se hagan cargo de la violación de derechos humanos que ellos han impetrado. No Uruguay ser cómplice de violación de derechos humanos y dañar su imagen internacional. Muy bien, el debate está abierto, sin embargo todavía no se ha cerrado, todavía están en discusión tanto Uruguay con Estados Unidos, ahora sale una tercería que sería Colombia, Brasil, así que el debate todavía está abierto, seguiremos obviamente debatiendo, seguiremos buscando opiniones como la que hemos tenido esta noche desde Montevideo y desde Miami, precisamente en Uruguay. Le quiero agradecer al diputado Juan Manuel Garino, diputado por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Diputado, una buena noche. Que pase usted bien, hasta luego. Y a Wilfredo Amer Ruiz, analista internacional, asesor en coordinación de la Asociación de Musulmanes en Norteamérica. También le quiero dar las gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Zoom a la Noticia. Seguiremos debatiendo más temas para nuestra teleaudiencia. Muchas gracias. Un placer. Y a ustedes, muchas gracias por haber participado esta noche. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Nos vemos mañana con más temas de debate.